Buenos días, Dios les bendiga. Vamos a pasar con el mensaje de la palabra de Dios y el día de hoy vamos a estar continuando con el tema de Pablo en Corintio. El mensaje se llama Una vida bienaventurada. Y vamos a retomar un par de pasajes que veíamos la semana pasada en Hechos capítulo número 18, a partir del versículo número 8, donde se nos dice lo siguiente. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. Veíamos que Pablo había llegado a Corinto y en Corinto Pablo había estado evangelizando y había tenido muy buenos frutos. Había habido muchas personas que se habían acercado a escuchar del Señor, que habían creído en el Señor y muchos se estaban bautizando. No solamente entre los judíos, sino también y principalmente entre los gentiles. Y en el versículo 9 podemos leer lo siguiente. Una noche el Señor le dijo a Pablo, en una visión, no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio, enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. También vemos que, a diferencia de otras ocasiones, donde prácticamente en forma inmediata Pablo y sus acompañantes habían sido atacados después de que muchas personas se empezaran a convertir en diferentes ciudades donde él había estado, en esta ocasión no ocurrió lo mismo. Tanto el líder de la sinagoga se había convertido como muchos de los gentiles se convirtieron. Sin embargo, no vemos una reacción contraria de parte de los judíos que no creían. Y no era porque no tuvieran la intención, sino posiblemente porque no habían encontrado la ocasión, el momento oportuno para poder atacar a Pablo. Y esto continuó así durante 1 año y medio. Durante todo este tiempo, Pablo estuvo enseñando y Pablo estuvo predicando del Evangelio para que más personas en Corinto pudieran creer a la palabra del Señor. Sin embargo, llegó el momento en que los judíos que no creían atacaron a Pablo. Y esto lo podemos leer en el versículo número 12. Mientras Galión era gobernador de Acaya, los judíos a una atacaron a Pablo y lo condujeron al tribunal. Ellos vieron la oportunidad de llevar a Pablo ante las autoridades cuando llegó un nuevo procónsul, un nuevo gobernador a Corinto. Este gobernador se llamaba Galión. ¿Y por qué vieron los judíos una oportunidad cuando llegó el nuevo gobernador de llevar a Pablo ante las autoridades? Veamos un poco más quién fue Galión. La historia dice que Galión se llamó Lucio Junio Galión Aneano, nacido como Lucio Aneano Novato. Fue un político de la Roma antigua, hermano del conocido filósofo Lucio Aneo Seneca, e hijo de Seneca el rector, procónsul de Acaya. Hay un fragmento de una carta escrita por el emperador Claudio cuando escribió a la ciudad de Delfos, que se refiere a Galión como mi amigo y procónsul de Acaya. Galión fue un prominente político, estuvo en las altas esferas del poder romano. Era amigo, por lo que dice esta carta, del propio emperador Claudio. Y Claudio seguramente lo había nombrado procónsul o gobernador de Corinto. Seguramente por este antecedente, los judíos en Corinto pensaron de que iban a poder tener un juicio a favor de ellos en contra de Pablo, porque Claudio había emprendido ciertas acciones que vamos a ver un poco más adelante en contra de los cristianos. Y estas acciones, al ser Galión un amigo cercano
del emperador, seguramente ellos esperaban que fueran replicadas, que fueran repetidas con Pablo. Y entonces la Biblia nos dice en el versículo número 13 qué fue lo que hicieron los judíos que estaban en contra de Pablo. Este hombre, denunciaron ellos, anda persuadiendo a la gente a adorar a Dios de una manera que va en contra de nuestra ley. Esta fue la acusación que plantearon los judíos en contra de Pablo, que Pablo estaba enseñando algo que estaba en contra de la ley. Estaba enseñando a adorar a Dios de una forma que no era lícita, que no era correcta respecto a la ley. Pero ¿a cuál ley se referían los judíos? En este caso, ellos podrían estarse refiriendo solamente a dos posibles leyes. Muchos de estos judíos seguramente también eran romanos, ya que vivían en Corinto, y podrían entonces estarse refiriendo a alguna ley romana, una ley que hubiera emitido el emperador, el César, o que estuviera en ese momento activa en el Imperio Romano. La otra posibilidad es que ellos estuvieran refiriendo a la ley de Dios, a los 10 mandamientos, al Pentateuco, a la ley dada a Moisés, y que ellos estuvieran diciendo a Galión que Pablo estaba enseñando en contra de esta ley. ¿Cuál de estas dos leyes es a la que realmente se estaban refiriendo los judíos? Vamos a verlo. Regresemos un poco a lo que nos narra la Biblia en este capítulo número 18 de Hechos, y vamos a leer a partir del versículo número 1. Después de esto, Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural del Ponto, y con su esposa Priscila. Hacía poco habían llegado de Italia, porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo fue a verlos y como hacía tiendas de campaña al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. Veamos unos puntos acerca de estos versículos bíblicos. El primer punto que se puede destacar es que Pablo se encontró a Aquila y a Priscila, que habían sido expulsados de Roma. Y vemos que Pablo, por lo menos en este pasaje bíblico, no se menciona que Pablo les haya predicado acerca del Evangelio. No se menciona que Aquila y Priscila se hayan convertido y se hayan bautizado. Normalmente uno tiene la idea de que Aquila y Priscila escucharon el Evangelio de parte de Pablo y que entonces llegaron al Señor. Sin embargo, la Biblia no dice eso. Lo que aquí dice es de que Pablo los encontró y Pablo se fue a vivir con ellos. Esto posiblemente nos indica de que Aquila y Priscila ya eran cristianos. Pero si ya eran cristianos, entonces, ¿dónde escucharon ellos el Evangelio? La Biblia también nos dice que ellos habían llegado de Italia, habían sido expulsados de ahí. Pero ¿por qué motivo serían expulsados de Italia? Aquí Lucas, que escribió el libro de Hechos, menciona que todos los judíos habían sido expulsados. Y podemos ver en la historia que hay una ley que promulgó el emperador Claudio, donde él expulsó a los judíos de Roma. Pero hay toda una discusión si esta ley, si este edicto que promulgó Claudio, si era referente a todos los judíos o solamente a un grupo de ellos. Veamos qué nos dice la historia. El historiador romano Seutonio hace referencia a los primeros cristianos y una posible referencia a su fundador en su obra que se llama Vidas de los 12 Césares. Y Seutonio nos dice en la sección de su libro llamada Claudius 25, a la expulsión de los judíos por parte de Claudio, que ocurrió aproximadamente por el año 49. Y Seutonio escribe en latín: Iudeos impulsore, Cresto, assidue tumultuantis Roma expulit, que puede tener dos traducciones. Él expulsó de Roma, es decir, Claudio, a los judíos que hacían constantemente disturbios
por instigación de Cresto. Otra traducción es: dado que los judíos constantemente crearon disturbios por instigación de Cresto, él los expulsó de Roma. Aquí se tiene por parte de los historiadores casi un consenso en que Cresto se refiere a Cristo y que en Roma estaba habiendo dificultades, estaba habiendo disturbios entre los judíos por motivo de Cristo. Posiblemente en Roma estaba aconteciendo algo semejante a lo que Pablo vivía cada vez que iba a una ciudad. Entre los judíos se provocaban celos, había un alboroto cuando se les predicaba acerca de Cristo, y esto estaba causando disturbios en el imperio, en la capital del imperio. Y posiblemente por eso Claudio tomó la medida de expulsar a los judíos. Pero seguramente no a todos los judíos, sino solamente a un cierto grupo de judíos que desde el punto de vista de los romanos eran los judíos cristianos. Y hay un libro que les recomiendo que trata acerca de este tema, que lleva como título El Edicto de Claudio y la Comunidad Judía de Roma, escrito por David Álvarez. La conclusión de este libro nos dice lo siguiente: la actividad misionera cristiana llevó a una situación tensa entre la comunidad judía y los misioneros cristianos. Esta tensión desembocó en tumultos y disturbios en una o más sinagogas de la capital. Tales alteraciones del orden público llegaron a oídos de las autoridades romanas, bien fuera por su dimensión o por la acusación de los judíos ante la autoridad. La historia había mostrado a los romanos que los judíos eran un pueblo conflictivo, por lo que la autoridad competente intentó mantener la paz y el orden público. Dado que los conflictos continuaron, el mismo emperador tomó cartas en el asunto. Él se propuso, con la expulsión de los cabecillas, misioneros judeocristianos y algunos judíos responsables de los altercados, el restablecimiento de la paz y el orden dentro de la ciudad. De esta manera, aparece por primera vez el cristianismo en la historia romana, y en los círculos judíos será considerado como un factor desestabilizador de sus estructuras religiosas, y que les podía llevar a conflictos políticos con las autoridades romanas, por lo cual impedirían a los cristianos la predicación en las sinagogas romanas. El emperador, con las medidas tomadas contra los judíos, se mantiene dentro de las coordenadas de su política religiosa y de su modelo augusto, intentando revivir los antiguos cultos romanos junto con la tolerancia frente a las religiones extranjeras. Pero cuando se trata de la paz y el orden político, su paciencia tenía un límite. Los conflictos religiosos no debían desestabilizar la paz romana, y todavía menos en el corazón del imperio. Para mantener esa paz, el emperador tomó todas las medidas necesarias, como fue la expulsión de agentes desestabilizadores. Por tanto, no se puede ver en su política religiosa ni favoritismo ni enemistad contra los judíos. En pocas palabras, Aquila y Priscila habían sido expulsados de Roma porque eran judeo-cristianos, eran judíos, pero que habían creído en Cristo. Y posiblemente esto mismo aconteció con muchos hermanos en Cristo, judíos, que habían sido entonces expulsados de la capital por el edicto, por la ley que había expedido Claudio. Posiblemente por esto los judíos en Corinto pensaban que de Galión podían obtener un resultado favorable, porque si Claudio, el amigo de Galión, había promulgado este edicto, seguramente Galión iba a tomar las mismas medidas en contra de Pablo. Pero veamos qué nos dice la Biblia que fue lo que aconteció.
en Hechos capítulo 18, versículo número 14. Pablo ya iba a hablar cuando Galión les dijo: si ustedes los judíos estuvieran entablando una demanda sobre algún delito o algún crimen grave, sería razonable que los escuchara. Galión empieza planteando aquí qué cosas él sí escucharía, qué demandas o acusaciones él sí escucharía. Y vamos a ver que Galión no falló en contra de Pablo. Vamos a ver que, como le dijo nuestro Señor a Pablo, aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño. Y nadie le hizo daño a Pablo, ni los judíos de Corinto, ni las autoridades romanas, en este caso representadas por Galión. Pero si el emperador Claudio, amigo de Galión, había emitido esta ley, este edicto, por el cual los judíos eran expulsados de la capital, ¿por qué Galión no siguió el mismo lineamiento que Claudio? Aunque no sabemos a ciencia cierta qué pudo haber pensado en ese momento Galión, tenemos algunos escritos, no de Galión, sino de su hermano Séneca. Séneca fue uno de los filósofos antiguos muy reconocidos, más o menos del mismo rango que Platón o Aristóteles. Séneca le escribió a su hermano Galión cartas, y en estas cartas, o más que cartas, libros, Séneca le da a Galión una serie de consejos de cómo conducirse en la vida. Y en el capítulo número 1 de este libro, escrito por Séneca a su hermano menor Galión, él le da el siguiente consejo: todo el tiempo que andamos vagando sin llevar otra guía más que el estruendo y vocería de los distraídos, que nos llama a diversas acciones, se consume entre errores nuestra vida, que es breve, cuando de día y de noche se ocupa en buenas obras. Aquí Séneca le está dando como consejo a su hermano menor Galión que no escuche el vocerío de la gente, sobre todo de la gente distraída que hace las cosas sin sentido, porque entonces va a vivir una vida que va a ser guiada por el error. Y posiblemente Galión le hacía caso a su hermano Séneca, no solamente por ser su hermano mayor, sino por ser un gran filósofo, un gran pensador. Y vemos que justamente aquí Galión no presta oídos a las acusaciones que están haciendo los judíos, porque no parece que estas acusaciones tengan algún sentido, y más bien parece que están dirigidas por el error. Pero veamos qué más nos dice la Biblia acerca de lo que aconteció. En el versículo número 15 se nos dice: pero como se trata de cuestiones de palabras, dice Galión, de nombres y de su propia ley, arréglense entre ustedes. No quiero ser juez de tales cosas. Aquí Galión plantea que la ley a la que se refieren los judíos no es el edicto que promulgó Claudio, sino es la ley de Moisés, las leyes que tenían los judíos. Y entonces Galión no piensa ser juez de esta causa, de tales cosas, como menciona él. Y aquí vemos otra vez que Galión está siguiendo los consejos que le da Séneca y que podemos leer en la carta que le escribió. Esto mismo verás en el discurso de la vida, donde ninguno hierra por sí solo, sino que es autor y causa de que otros hierren, siendo dañoso arrimarse a los que van delante. Porque donde cada uno se aplica más a cautivar su juicio que a hacerlo, nunca se raciocinia, siempre se cree, con lo cual el error que va pasando de mano en mano nos trae en torno hasta que despeñamos, destruyéndonos con los ejemplos ajenos. Séneca le está diciendo aquí a Galión que si él se acerca a las personas que están erradas, entonces él también va a errar.
no solamente va a errar, sino que algún momento en su vida se va a despeñar. Y aquí vemos un consejo sabio de Séneca también a su hermano Galión. Por lo cual, simplemente Galión no quiere acercarse a esos judíos en los cuales seguramente él percibe un error en su comportamiento. No quiere ser juez de causas en las cuales él también podría llegarse a equivocar si empezara a emitir un juicio acerca de ello. Por eso también a los judíos les dice que se arreglen entre ellos y él no quiere ser parte de esto. Posiblemente esto va en cierta forma en contrasentido a lo que el emperador Claudio hizo en la capital. Pero la ley que Claudio había emitido en la capital era solamente para la capital, no era para las provincias. Y en este caso estamos hablando que ellos estaban en la provincia de Corinto. Por eso posiblemente Galión no aplicó la misma ley que Claudio y trató de ser sabio al alejarse de estas personas, de esta turba que estaba acusando en ese momento a Pablo. Pero ¿qué más nos dice la Biblia que aconteció? Veamos el versículo número 16. Así que mandó que los expulsaran del tribunal. Y otra vez veamos qué le dice Séneca a su hermano menor Galión. Si nos apartáremos de la turba, cobraremos salud, porque el pueblo es acérrimo defensor de sus errores contra la razón. Séneca le sugiere a Galión en su carta que se aparte de la turba, porque el pueblo va a seguir defendiendo su causa, a pesar de que su causa sea totalmente equivocada. Y esto es lo que hace Galión. Los expulsa del tribunal, no quiere seguirlos oyendo, no quiere caer en el error, no quiere seguir discutiendo con ellos porque los judíos seguramente iban a seguir insistiendo en esto. Y entonces los saca, se aleja de ellos, se aparta de la turba. ¿Y qué fue lo que aconteció después de esto? El versículo 17 del capítulo número 18 de Hechos nos dice lo siguiente. Entonces se abalanzaron todos sobre Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal. Pero Galión no le dio ninguna importancia al asunto. Sóstenes era el dirigente, el principal de la sinagoga. Veíamos que Crespo ya se había convertido anteriormente y dejó ahí un vacío, dejó el cargo, el cual fue posteriormente tomado por Sóstenes, que se convirtió en el jefe de la sinagoga. Sóstenes fue el que seguramente tuvo la idea de llevar a Pablo ante el tribunal cuando Galión llegó como gobernador de Corinto. Él seguramente instigó a los congregantes, a la sinagoga, a los judíos que estaban en contra de Pablo, para que tomaran a Pablo y lo llevaran ante Galión. Él fue el principal instigador. Pero cuando los judíos vieron la respuesta de Galión, se enfurecieron, ya no en contra de Pablo, se enfurecieron en contra de Sóstenes, porque no solamente habían pasado una vergüenza delante de Galión, sino que la respuesta de Galión daba carta abierta a Pablo para seguir predicando. Galión no se iba a meter en esas circunstancias, no se iba a meter en estos pleitos, y en este caso entonces Pablo podía seguir predicando la palabra de Dios a su voluntad. Dios cumplió lo que le había prometido a Pablo. Aunque lo atacaran, nadie le iba a hacer daño en Corinto. Pero sin embargo, a Sóstenes, sus propios compañeros sí le hicieron daño. Lo agarraron y lo golpearon. Y aquí se menciona que Galión no le dio importancia al asunto. Pero ¿por qué sería que Galión no le dio importancia? Aquí estaba cometiéndose posiblemente un acto que iba en contra de la ley. Golpear a una persona seguramente no era algo que se quisiera ni en Roma que aconteciese. Y nuevamente veamos qué le dice Séneca a su hermano menor Galión. Sucediendo en esto lo que en las elecciones.
en que los electores, cuando vuelve sobre sí el débil favor, se admiran de los jueces que ellos mismos nombraron. Lo mismo que antes aprobamos, venimos a reprobar. Este fin tienen todos los negocios donde se sentencia por el mayor número de votos. Séneca aquí le está diciendo a Galión que aquellos que están a favor de cierta causa, sobre todo de cierta causa que es errada, después, cuando se dan cuenta de la realidad, se vuelven en contra de los jueces que ellos mismos han puesto. No sabemos si Sóstenes fue puesto por los judíos en algún tipo de votación. Sin embargo, era su líder. Y cuando ven que su líder, al que ellos siguen, no da los resultados que ellos esperan, entonces se vuelven en su contra. Y en este caso, le dan una golpiza a Sóstenes. Y como le decía Séneca a Galión, lo mejor que podía hacer en estos casos él era apartarse. Y fue lo que hizo Galión. No se metió en esta golpiza que le estaban dando a Sóstenes. Como dice la escritura, no le dio importancia. Entonces, podemos ver cierto patrón donde Galión se está comportando de acuerdo a lo que Séneca le está recomendando hacer en la vida. El libro que le escribió Séneca a Galión es su segundo libro y se llama De la vida bienaventurada a Galión, su hermano. Y en el capítulo número 1 empieza Séneca a escribirle a Galión lo siguiente: todos, oh hermano Galión, desean vivir bienaventuradamente, pero andan a ciegas en el conocimiento de aquello que hace bienaventurada la vida. Sin duda, hay cierta sabiduría y hay cierta veracidad en los consejos que Séneca le da a Galión. No podemos estar de acuerdo a todos los consejos que Séneca en este libro le expresa a Galión, porque en algunas ocasiones concordarán con la palabra del Señor y en otras ocasiones no concordarán. Y aquí en este caso, al inicio del libro que le escribe Séneca a Galión, le habla de la vida bienaventurada. Y es interesante indagar un poco más qué fue de la vida de Galión y qué fue de la vida de Séneca. Si ellos realmente pudieron vivir esta vida bienaventurada, de acuerdo a los ideales que expresaba Séneca en sus escritos. La historia nos dice lo siguiente. Lucio Junio Galión Aneano. Galión tuvo que dejar precipitadamente Acaya, es decir, Corinto, donde Pablo fue llevado a juicio, a causa de sus fiebres. La muerte de Claudio, del emperador, de su amigo, y la subida al poder de Nerón, cambió el curso de su vida. En un principio se dedicó a halagar la vanidad de Nerón. Parece ser que estuvo complicado en la conjuración de Pisón. El suicidio de su hermano Séneca, según Tácito, la inspiró gran terror e imploró piedad al emperador. Y encomendándose para ello a los ruegos de los senadores, fue reprendido ásperamente por Galieno Clemente, quien le llamó rebelde y patricida, acusándole de querer abusar de las calamidades públicas en propio interés. Bourlier dice que se ignora la forma y época de su muerte, pero generalmente se admite que como sus hermanos y sobrino tuvo que suicidarse. Esto acaeció hacia el año 65 o 66. La historia que acabamos de leer nos dice que Galión tuvo momentos en su vida difíciles, sobre todo cuando Nerón llegó realmente al poder. Aunque Séneca y Galión tenían principios o ideales bastante elevados, vemos que posiblemente su comportamiento no fue tan elevado como sus propios ideales. Empezando, por ejemplo, en este caso, en que se cuenta que Galión adulaba al emperador, adulaba a Nerón, en lugar de posiblemente reprenderlo o oponérsele en ciertos aspectos de su vida. Sabemos que uno de los peores emperadores que hubo en Roma
fue Nerón. Nerón realmente fue una persona bestial. Y Nerón tuvo opositores, pero parece que en este caso, tanto Galión como Séneca, hasta cierto punto no se le opusieron. Aunque, como dice este escrito que acabamos de leer, que ellos estuvieron o se les implicó en la conjuración de Pisón. Esta conjuración de Pisón fue un intento o un plan de dar muerte a Nerón. Y como se les implicó en esta conspiración, entonces Nerón los mandó a la muerte y les dio, como sucedía en Roma, la posibilidad de ellos mismos tomar su vida. Si ellos no se suicidaban, entonces Nerón los iba a matar seguramente de una forma bestial, como hizo con muchos cristianos. Y ellos optaron por quitarse la vida. Realmente uno ve en estas circunstancias que, aunque Galión y Séneca tuvieron altos ideales, tuvieron principios muy elevados, su vida tal vez no reflejó completamente esos principios. Algo les faltó. Algo faltó en sus vidas para que ellos pudieran conducirse bajo su propia filosofía estoica. Séneca era estoico y se le critica mucho esto, que él tenía principios muy elevados, era uno de los principales filósofos estoicos, sin embargo su vida no refleja en varias ocasiones esos principios que él tenía. Y en el caso de Galión, también va por el mismo sendero. En el caso de Séneca, la historia nos dice lo siguiente. La influencia de Séneca en generaciones posteriores fue inmensa. Fue citado por escritores y filósofos cristianos como Lactancio, San Agustín y San Jerónimo. Durante el Renacimiento fue admirado y venerado como una referencia de edificación moral, incluso cristiana, un maestro de estilo literario y un modelo para las artes dramáticas. Sin embargo, hay que hacer notar que la inmensa mayoría de las acusaciones que se vertieron contra Séneca fueron hechas bien por opositores políticos en vida del filósofo, por lo que su validez debe tomarse con cautela o con mucha posteridad a la muerte del mismo. De manera que muy posiblemente las debilidades de Séneca fueron en realidad mucho menores que las que en apariencia fueron. Sea como fuere, Séneca ha pasado a la posteridad como uno de los más tristes ejemplos de un hombre que falló en vivir según sus propios ideales. Séneca llegó prácticamente a ser el poder detrás del emperador. Cuando Nerón subió al poder, Séneca junto con otro senador durante 8 años ejercieron realmente el poder en Roma, hasta que Nerón creció más. Séneca fue uno de los instructores, fue uno de los que dirigieron a Nerón. Y durante ese tiempo en que Séneca y el otro senador estuvieron dirigiendo a Nerón y dirigiendo a Roma, Roma prosperó. Había justicia y había paz en Roma. Pero cuando Nerón llegó a cierta edad y realmente tomó el poder, Nerón se convirtió en un emperador bestial. Incluso Nerón mató a su madre y posteriormente mató a todos aquellos que pudieran llegársele a oponer. Por eso se piensa que Séneca no participó en la conspiración contra Nerón, sino que más bien Nerón lo implicó en la conspiración para deshacerse de Séneca, a pesar de que Séneca había sido su maestro, su instructor y lo había estado ayudando durante mucho tiempo para gobernar Roma. Nerón quiso deshacerse de todos aquellos que pudieran llegársele a oponer. Y Séneca era uno de los más influyentes senadores, pero también era uno de los más influyentes pensadores. Y Nerón fue contra los que tenían más poder, tanto político como económico, como los principales intelectuales. Y esto no es de sorprender. Nerón era un tirano. Igualmente, más adelante muchos tiranos han hecho lo mismo. Aquellos que se les oponen, los tiranos los atacan. Esto mismo hizo Hitler.
cuando llegó al poder, él empezó a atacar a aquellos que podían llegársele a oponer, principalmente los intelectuales. Y esto es inquietante porque podemos ver cierto patrón que ocurre en las dictaduras, en los tiranos, porque en cualquier lugar, en cualquier momento en la historia, surgen los tiranos y surgen los dictadores. Séneca habla de una vida bienaventurada. Él estableció ciertos principios en los cuales una persona podía llamársele bienaventurada o podía vivir una vida bienaventurada. Pero que realmente nosotros no nos regimos por filosofías. Nosotros como cristianos nos regimos por lo que nos dice la palabra del Señor. Y en esto vemos que en Mateo capítulo número 5, el Señor nos dice quiénes realmente son bienaventurados. Viendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois, cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Tanto Pablo como Galión como Séneca murieron en manos de Nerón. Pero su muerte nos habla mucho de cómo fue su vida. Sabemos que Pablo decía que él había terminado la carrera, que había ganado la batalla y que tenía preparada una corona. Sabemos que él dice que para él era mejor morir, pero no sabía si morir o quedarse por causa de los discípulos. Pablo vivió una vida victoriosa y aunque sufrió en su vida, él llevó una vida bienaventurada. Por otro lado, en el caso de Galión y Séneca, cuando Nerón los sentencia a muerte, ellos suplican por su vida. Ellos en su vida consintieron, adularon a Nerón. En lugar de haberlo reprendido, ellos estuvieron de acuerdo con cosas que hacía Nerón y que ellos sabían que estaban mal. La vida de Galión y Séneca, aunque tenía altos ideales, no fue una vida realmente victoriosa. Tuvieron muchas fallas. Y esto nos debe enseñar que para vivir una vida victoriosa, una vida bienaventurada, no solamente basta con tener ideales. Necesitamos haber pasado de muerte a vida. Necesitamos el Espíritu de Dios en nuestra vida para poder realmente ser vencedores. ¿Qué fue lo que pasó con Sóstenes? ¿Qué fue lo que pasó con Aquila y Priscila? Para ello, leamos en la carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo número 1. Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo. Sóstenes se había convertido al Señor. ¿Pero cómo fue esto? Vemos que cuando en el libro de Hechos se nos narra que Galión no le importó la golpiza que le dieron a Sóstenes, seguramente a alguien sí le importó, y seguramente ese alguien fue Pablo y los discípulos. La Biblia no comenta cómo fue la conversión de Sóstenes, pero uno puede imaginarse que ante tal golpiza, Pablo y los discípulos fueron con Sóstenes y lo ayudaron. Lo auxiliaron y le curaron seguramente sus heridas. Fueron misericordiosos con él, aunque Sóstenes había tratado de hacerle daño a Pablo.
Y seguramente Sóstenes, al escuchar y ver el ejemplo de Pablo y escuchar el Evangelio, llegó a convertirse, llegó a creer en el Señor. Y no solamente creyó, sino que se convirtió en colaborador de Pablo. Y cuando Pablo escribe esta carta de 1 Corintios, él estaba en Asia, estaba en Éfeso, en la iglesia de Éfeso. Entonces Sóstenes finalmente pasó de muerte a vida, vivió una vida bienaventurada y contribuyó a la causa del Evangelio. Algo parecido pasó con Aquila y Priscila. Al final de esta carta de 1 Corintios, en la despedida dice lo siguiente. Capítulo número 16, versículo 19. Las iglesias de la provincia de Asia les mandan saludos. Aquila y Priscila los saludan cordialmente en el Señor, como también la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Aquila y Priscila igualmente estaban en Asia, estaban en Éfeso, y la iglesia se reunía en su casa. Seguramente ellos eran los pastores de esta iglesia. Ellos igualmente vivieron una vida bienaventurada, a pesar de que cuando se convirtieron al Señor, seguramente ellos habían sido de los primeros que habían sido expulsados por el decreto de Claudio de la capital de Roma. Pero a pesar de ello, ellos siguieron adelante, predicaron el Evangelio y vivieron esa vida plena. Hermanos, nosotros necesitamos de Dios para vivir esa vida plena. Necesitamos pasar de muerte a vida y ser llenados de su Espíritu para vivir en victoria. Y a pesar de las circunstancias difíciles que vivamos, sabemos que el Señor está con nosotros. Y cuando finalmente el Señor nos llame a su presencia, podremos partir en paz, porque habremos vivido una vida que vale la pena. Para vivir una vida bienaventurada, necesitamos al Señor. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Permite que podamos vivir esa vida bienaventurada, primeramente conociéndote a ti, conociendo tu palabra y viviendo conforme a lo que tú nos mandas. Que cuando tú nos llames a tu presencia, podamos, Señor, estar satisfechos de la vida que hemos vivido y estar en paz. Gracias, Señor, te damos por tu amor y misericordia, y esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Síganse cuidando. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera, en paz, en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. aun con tu mundo hecho pedazos, El Señor guiará tus pasos en paz.